Buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar sobre enfermedad por reflujo gastroesofágico. En primer lugar, definimos como reflujo gastroesofágico a la situación patológica en la cual los episodios de reflujo gastroesofágico que pueden eventualmente llegar a ser fisiológicos se exacerban, se mantienen en el tiempo y generan consecuencias nocivas para el organismo. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es el conjunto de consecuencias de este fenómeno. Por un lado puede ser una enfermedad por reflujo no erosiva, en la cual el paciente tiene síntomas, uno realiza una endoscopía y no ve erosiones en la mucosa. Y por otro lado puede tratarse de una enfermedad por reflujo gastroesofágico erosiva, en la cual hay lesiones macroscópicamente evidentes. Entre las complicaciones más graves de la enfermedad destaca la metaplasia del epitelio esofágico, conocida como esófago de Barrett, que precede, es una lesión preneoplásica al cáncer de esófago. Aquí vemos una endoscopía, una videoendoscopía, donde en la imagen de la izquierda vemos erosiones sobre la mucosa que ascienden desde el esfínter esofágico inferior hacia el esófago. Se dan como áreas rojas del epitelio denudado y permiten ver la vasculatura subyacente. En la derecha hay una endoscopía normal. Y aquí vemos un esófago de Barrett, que es ese cambio en la coloración parcheado de la mucosa, que va como creciendo desde el esfínter esofágico inferior y avanza conforme la exposición ácida que reciba ese esófago. Ácida o no tanto, como vamos a ver después. Respecto a los signos y síntomas, existen síndromes esofágicos propios de la enfermedad. Los típicos incluyen el síntoma de reflujo típico constituido por pirosis, que es esa sensación quemante que sube del abdomen hacia el tórax, y la regurgitación de alimentos. También, como parte de las manifestaciones esofágicas, podemos tener dolor torácico, un dolor que puede ser cólico o continuo, pero generalmente los síntomas esofágicos aparecen característicamente luego de la ingesta de alimentos y al adoptar el decúbito, favoreciendo así la regurgitación. También luego de un esfuerzo físico intenso en el cual aumente la presión intraabdominal, se puede favorecer el reflujo. Los síndromes extraesofágicos establecidos con causa-efecto conocida son la tos irritativa, la laringitis crónica, el asma con exacerbaciones frecuentes y la erosión dental. Respecto a tos, laringitis y asma, por supuesto que son más prevalentes en la mañana, en el momento en que el paciente se levanta del descanso y ha sido sometido al reflujo ácido durante la noche, al reflujo gastroesofágico durante la noche. Después hay manifestaciones esofágicas por lesión esofágica que se ven en la endoscopía, que incluyen la esofagitis por reflujo, la estenosis por reflujo, el Barrett y el adenocarcinoma de esófago. Hay asociaciones propuestas para manifestaciones extraesofágicas de las cuales no hay una relación clara causa-efecto que se pueda definir, como la faringitis, la sinusitis, fibrosis pulmonar y la otitis media recurrente. Siempre hay que recordar, dentro de síntomas, a la disfagia en relación con patología del esófago, que el contexto de un paciente con enfermedad por reflujo alerta sobre la posibilidad de una evolución maligna de la enfermedad. Respecto a la fisiopatología, tridente que se postula involucrado en el desarrollo de esta enfermedad es, primero y principal, el fracaso de la unión gastroesofágica, que es una unidad anátomo-funcional constituida por el esfínter esofágico inferior, la crura diafragmática, y funcional, anatómicamente así constituida, y funcional porque interviene coordinada con las contracciones del esófago para generar un flujo anterógrado del contenido.
Dentro de las causas para disfunción de la unión gastroesofágica, la edad avanzada y la obesidad son los principales factores que se relacionan. La obesidad actúa por un mecanismo anatómico, por aumento de la presión intraabdominal, y también por un mecanismo mediado por citoquinas inflamatorias, las adipoquinas, que además de provocar disfunción del esfínter esofágico inferior, también agreden la mucosa directamente a nivel molecular. Generan mayor inflamación sistémica y predisponen a grados más avanzados de metaplasia y transformación maligna de la célula del esófago. Las defensas del esófago en los pacientes con enfermedad por reflujo están disminuidas, como está disminuida la secreción de saliva y el contenido de bicarbonato de la misma. Y respecto al contenido gástrico, si bien uno podría creer que el ácido que refluye es responsable de la agresión, se ha visto que no hay quizá tanta preponderancia del reflujo ácido, sino que más bien se le adjudica responsabilidad y se relacionan con los casos de mayor gravedad el reflujo de sales biliares. El reflujo de sales biliares en pacientes con enfermedad por reflujo suele estar alterado, producto del uso de inhibidores de la bomba de protones que provocan sobrecrecimiento bacteriano, y las bacterias alteran la proporción de sales biliares, de sales conjugadas, que sobre no conjugadas 3:1, la relación normal, pasa a invertirse esa relación y predominan las sales no conjugadas en orden de 3 veces sobre las conjugadas, y esto favorece la transformación maligna del epitelio y la progresión de la lesión esofágica. Dentro de la fisiopatología de la enfermedad cumple un rol preponderante la obesidad, el sobrepeso, como dijimos, por un factor mecánico y otro inflamatorio, y esto es lo que justificaría en buena parte el aumento en la incidencia de la enfermedad por reflujo, paralelo con el aumento de la incidencia de obesidad. Esto explica que la incidencia va en aumento y hoy por hoy se dice que entre un 10 y un 20% de la población mundial padece enfermedad por reflujo. En Argentina, un estudio con cerca de 400 pacientes que tenían síntomas 2 veces al menos de reflujo típicos, sometidos a endoscopía, demostró que el 35% tenía esofagitis por reflujo. Es decir, la mayoría de los pacientes estudiados por reflujo en el estudio endoscópico no tenían signos de esofagitis macroscópicos, es decir, que la endoscopía o era normal o había arrojado otra causa para esos síntomas. De ese 35% de pacientes con reflujo, el 80% tenían formas leves a moderadas, mientras que un 20% mostró formas severas. De ellos, un 5% tenía esófago de Barrett. Respecto a la epidemiología, no está ahí escrito, pero hay una mayor prevalencia en Latinoamérica, quiero decir, la cifra de prevalencia se puede establecer en torno al 12%. Al diagnóstico se llega por los síntomas típicos, los estudios complementarios, estos son endoscopía, una videoendoscopía alta, para evaluar directamente el esófago, la unión gastroesofágica, la presencia de lesiones relacionadas a enfermedad por reflujo o a otras patologías. La sintomatología no es exclusiva de la enfermedad por reflujo, la que hemos descrito, y pueden encontrarse en endoscopías. La mayoría son resultados normales, algunos tendrán lesiones vinculables a enfermedad por reflujo y otros pacientes tendrán otras patologías del esófago como acalasia, varices esofágicas gigantes, esofagitis eosinofílica, etc. La pH-metría, impedanciometría, es un estudio que requiere la colocación de una sonda nasogástrica durante un periodo de 24 horas, en el cual se mide
los episodios de reflujo gastroesofágico. La sonda se ubica apenas por sobre la unión gastroesofágica y mide el pH continuamente. También mide la impedancia, que es la alteración en la conductividad, de acuerdo a que normalmente el esófago debe ser un espacio, una cavidad virtual con aire en su contenido, y si se llena, se completa con el reflujo gastroesofágico, se detectan variaciones en la impedancia. Es importante la impedancia, el estudio de la impedancia, porque detecta episodios de reflujo no ácido, que son y existen como causa de los síntomas de estos pacientes. La respuesta a los inhibidores de la bomba de protones también parte del diagnóstico, y una buena respuesta apoya el diagnóstico de esta patología. Bueno, vamos a ver un caso brevemente. Es un varón de 35 años sin antecedentes patológicos, excepto sobrepeso leve. Consulta por síntomas de reflujo, puntualmente pirosis y regurgitación al acostarse luego de cenar, con un examen físico normal, sin signos de alarma, no disfagia, no pérdida de peso, ni pérdida del apetito, y refiere que tiene un estilo de vida estresante con una única comida en la cena y luego se acuesta inmediatamente después de comer. ¿Cómo estudiaríamos este caso? Bueno, aprovechamos para explicar el algoritmo que vamos a usar. Ante la presencia de síntomas típicos de enfermedad por reflujo, ¿sí?, nos tenemos que preguntar inmediatamente si el paciente tiene signos de alarma. ¿Sí? ¿Cuáles son estos signos de alarma? Bueno, lo dicho, la disfagia, la pérdida de peso, la pérdida de apetito, ¿sí?, la enfermedad prolongada en pacientes añosos, son signos de alarma que obligan a realizar de inicio una videoendoscopía. En la videoendoscopía, como dijimos, en caso de tener signos de alarma, esperaríamos encontrar tres posibles resultados: enfermedad vinculable a reflujo gastroesofágico con esofagitis leve o moderada, o una endoscopía negativa para enfermedad por reflujo, una endoscopía normal. Permiten iniciar un tratamiento conservador. Los casos de esofagitis graves, ¿sí?, que se describen según la escala de Los Ángeles, que después les comparto en una filmina para que la tengan, obligan a iniciar inhibidores de la bomba de protones en tratamiento prolongado, 8 semanas, para evaluar luego si hay remisión de los síntomas. Si la hay, si el paciente se cura, tendremos que mantener inhibidores de la bomba de protones a una dosis mínima eficaz para que no tengan recidiva. Por otro lado, si no hay remisión de los síntomas, tendremos que intentar un tratamiento con inhibidores de la bomba a doble dosis y evaluar si hay remisión. En caso de no lograrla con una doble dosis de inhibidores de la bomba, tendremos que investigar fracaso en cuanto a falta de adherencia al tratamiento, o una posología inadecuada, o no respetar las medidas higiénico-dietéticas. Por último, además de la endoscopía normal o los hallazgos vinculables a esofagitis por reflujo, podemos encontrar otros diagnósticos, como dijimos, acalasia, varices esofágicas gigantes, otros que justifiquen la sintomatología esofágica típica de la enfermedad. Yendo a la otra rama, cuando el paciente no tiene signos de alarma, o cuando tiene una esofagitis leve o una endoscopía negativa pero con síntomas claros, podemos iniciar un tratamiento con cambios en el estilo de vida, sin necesidad en los pacientes sin signos de alarma, dijimos, de pasar por la endoscopía. Las medidas higiénico-dietéticas incluyen elevar la cabecera de la cama, alejar la cena del momento de acostarse, evitar comidas grasas con chocolate, gaseosas, infusiones cargadas que puedan desencadenar los síntomas típicos de reflujo. Para ello es necesaria la colaboración del paciente, que debe detectar qué situaciones de la vida diaria provocan el reflujo.
Además, vamos a indicar inhibidores de la bomba de protones a una dosis estándar durante 4 semanas. ¿Qué se entiende por dosis estándar? Se entiende como 20 miligramos de omeprazol en ayunas, menos media hora o una hora antes del desayuno. Y si el paciente persiste con síntomas selectivamente nocturnos, podríamos fraccionar esta dosis para extender la vida media del omeprazol y así abarcar mejor las horas nocturnas. Pero es principal y fundamental el cambio del estilo de vida, además del tratamiento farmacológico. Si logramos remisión, podemos ensayar una retirada y si el paciente cumple y no tiene más síntomas, el paciente estará curado de la enfermedad. Y si no logramos remisión, podemos ensayar un tratamiento con inhibidores de la bomba de protones a doble dosis, 4 u 8 semanas. Si a su vez con la doble dosis no logramos una remisión, podremos calcular que es necesario hacer una endoscopía para investigar otras lesiones coexistentes, dada la falta de respuesta. Y por otro lado, si se logra contar con una endoscopía previa normal, tendremos que investigar por qué fracasa el paciente, si quizás sea una cuestión vinculada a la falta de adherencia o a la incorrecta posología de la medicación indicada. Si inicialmente obtuvimos remisión, pero hay recidivas, podemos volver a completar un tratamiento estándar, luego doble dosis y por último, si vuelve a recidivar, mantener una dosis mínima eficaz de inhibidores de la bomba de protones y estudiar con endoscopía para ver la causa de la persistencia de los síntomas en ese paciente. Bueno, entonces dijimos que el varón de 35 años que no consulta no tiene antecedentes patológicos, es sano, no tiene signos de alarma, tampoco tiene otros síntomas concurrentes, solo los típicos esofágicos, con un examen físico normal, sin pérdida de peso ni alteraciones del estado general. Y como punto saliente refiere las alteraciones en la dieta y en el estilo de vida que debemos controlar como primer medida. Ya dijimos, recomendar que no haya ingesta de alimentos predisponentes y que la cena se aleje del momento de acostarse. Además le vamos a indicar, seguramente sin necesidad de una endoscopía, siguiendo el algoritmo de la derecha, un tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Bueno, qué decir respecto a la endoscopía, es un estudio invasivo que se indica en la evaluación de pacientes con signos de alarma y en aquellos que fracasan al tratamiento. Para enfermedad por reflujo, la mayoría de los estudios indicados, como vimos en el trabajo que se hizo en Argentina, son normales. Y la endoscopía en sí permite diagnosticar otras patologías, como dijimos, además de la enfermedad por reflujo, la acalasia, candidiasis esofágica, cáncer de esófago, esofagitis eosinofílica, úlceras por citomegalovirus, cualquier otra patología que afecte al esófago distinto de la enfermedad por reflujo. Los hallazgos típicos vinculables a la enfermedad por reflujo son la esofagitis erosiva, la estenosis péptica, el esófago de Barrett y por supuesto cuando progresa a el adenocarcinoma de esófago. Ahora, ¿qué sucede cuando el paciente resulta con una endoscopía normal? Bueno, dentro de ese grupo podemos tener tres alternativas. O se trata de una enfermedad por reflujo no erosiva, es decir, pacientes con endoscopía normal pero con evidencia de reflujo gastroesofágico en el monitoreo ambulatorio de pHimetría e impedanciometría. La otra opción es que se trate de pacientes con otra enfermedad que explique los síntomas, como por ejemplo acalasia o esofagitis. En esos casos no sería estrictamente una endoscopía normal, pero digamos no tendría signos para enfermedad por reflujo. Y la tercera opción es que sean pacientes sin evidencia de enfermedad orgánica, es decir,
aquellos que tienen trastornos funcionales como la pirosis funcional, en los cuales los pacientes tendrán endoscopía y monitoreo ambulatorio de reflujo normales, o sea, los estudios objetivos normales, pero el paciente registra eventos sintomáticos aún sin tener reflujo ni ácido ni alcalino y con una endoscopía normal. Entonces dijimos que las formas de enfermedad por reflujo no erosivas, ¿sí? La enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosiva, se puede evaluar bien con el estudio de monitoreo de pHimetría e impedanciometría. Este permite distinguir tres situaciones: la enfermedad por reflujo no erosiva con episodios de reflujo definidos, ya sea ácido o alcalino, en la cual vamos a hacer la endoscopía, no vamos a ver lesiones, el paciente va a persistir con síntomas y le vamos a pedir entonces una pHimetría e impedanciometría que va a reflejar los episodios de reflujo por alteraciones de la impedancia, y el pH nos va a decir si se trata de reflujo ácido o alcalino. Otra posibilidad es que tengamos un esófago hipersensible, un paciente que tiene una tasa de reflujo diario normal, pero que tiene síntomas persistentes. Y los pacientes con pirosis funcional, aquellos dijimos que tienen reflujo fisiológico sin alteraciones en el estudio y sí tienen muchos síntomas. Entonces la pHimetría e impedanciometría nos ayudará a detectar falla de los inhibidores de la bomba de protones, al ver que los episodios de reflujo se mantienen, el episodio de reflujo no ácido, que se va a detectar con la impedanciometría, y sobre todo excluir los pacientes sin reflujos que tendrán pirosis funcional. Esta es la clasificación de Los Ángeles, que se divide en 4 grados, A, B, C y D, según la extensión de las lesiones y su relación entre los pliegues. Bueno, respecto al... Perdón, quería aclarar, respecto a la pHimetría, impedanciometría, podemos decir que es un estudio, como dijimos, invasivo, que tiene indicaciones precisas. El monitoreo ambulatorio es el único estudio que permite demostrar la asociación temporal entre la exposición al reflujo y la presencia de síntomas. Esto requiere la colocación de una sonda nasogástrica y la colaboración del paciente para registrar a través de un equipo los momentos de la ingesta, los momentos de síntomas y los cambios de posición, para poder esclarecer con qué de estas situaciones se asocia el reflujo. También podemos, con registros de alta resolución en el esófago, distinguir entre el estado de reposo, de tránsito del bolo y la contracción muscular. El monitoreo ambulatorio del pH, decíamos, y la impedanciometría tiene indicación en pacientes que son refractarios a inhibidores de la bomba de protones y en la evaluación de las manifestaciones extraesofágicas en las que haya dudas en cuanto a su relación con la enfermedad por reflujo. Caso típico de los niños que tienen asma. También es útil en pacientes que se vayan a someter a una intervención quirúrgica antirreflujo. Bueno, muy bien. Entonces, dijimos que con respecto a la evaluación de un paciente con esófago de Barrett, cuando hacemos la endoscopía y detectamos las lesiones típicas, se tomarán muestras biopsias.
En ellas es fundamental evaluar el grado de displasia. Un esófago de Barrett que no tiene displasia debe ser tratado sintomáticamente con medidas higiénico-dietéticas y exige repetir la videoendoscopía dentro de un periodo de 3 a 5 años. Si en esa segunda videoendoscopía el paciente ha resuelto o no progresa en su esófago de Barrett, decimos que no es necesario repetir más estudios. El paciente tiene muy baja chance de evolucionar a una enfermedad invasiva maligna. Este es un punto delicado porque, bueno, por supuesto el paciente durante ese periodo sabe que tiene una enfermedad potencialmente maligna y que requiere monitoreo, así que no es una situación agradable, pero de todos los esófagos de Barrett, menos del 1% evolucionan a adenocarcinoma y 0,3% o menos de las formas sin displasia tienen riesgo de transformación maligna, por lo cual con 2 endoscopías se dice que el paciente no podría evolucionar a una enfermedad invasiva. Si la biopsia original es indefinida para displasia, es necesario optimizar el tratamiento y repetir la videoendoscopía con toma de muestra en 2 a 6 meses. Esta segunda biopsia puede arrojar nuevamente un Barrett sin displasia, en el cual tendremos que hacer la conducta ya antes explicada de repetir la endoscopía en un tiempo prudencial. Puede ser indefinida nuevamente para displasia, en cuyo caso hay que confirmar con un segundo patólogo especializado en esófago, optimizar el tratamiento y repetir la endoscopía en 2 a 6 meses. Puede resultar que tengamos un adenocarcinoma, en cuyo caso será necesario en cualquier instancia derivar a tratamiento oncoespecífico para tratar el adenocarcinoma de esófago, y podemos tener una displasia confirmada o una neoplasia intramucosa. Entonces requiere confirmarse con un segundo patólogo y obtener biopsias de los 4 cuadrantes cada 1 centímetro para confirmar la presencia de displasia. En los casos de displasia se recomienda la erradicación endoscópica o bien la esofagectomía si en la segunda biopsia se detectan signos de transformación maligna, adenocarcinoma. Respecto al tratamiento, dijimos que es clave el control de las medidas higiénico-dietéticas y la correcta toma de la medicación, y también un abordaje mucho más amplio que incluye la disminución de peso y de perímetro abdominal. La correlación, dijimos, entre obesidad y enfermedad por reflujo es lineal. Hay algunos estudios que demuestran que una pequeña disminución en el índice de masa corporal de 3,5 kilos por metro cuadrado conlleva un 40% de disminución en el riesgo de enfermedad por reflujo. Asimismo, cuando se practica el bypass gástrico por indicación por obesidad, suele resolverse la enfermedad por reflujo en esos pacientes. Los inhibidores de la bomba de protones son el tratamiento de primera línea. En general, hay pocas diferencias entre los distintos deponibles, que hay por lo menos 6. Sin embargo, en pacientes con respuesta terapéutica insuficiente a dosis estándar de omeprazol pueden beneficiarse de cambio a otro inhibidor de la bomba de protones o de la duplicación de la dosis. Los conocidos en el mercado, omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, esomeprazol y dexlansoprazol, tienen un precio similar y ninguno se destaca por sobre el otro. Sí es cierto esto de que se pueden rotar para mejorar la efectividad. Bueno,
El tratamiento con inhibidores de la bomba de protones debe mantenerse en pacientes que han tenido formas graves como la esofagitis severa o el esófago de Barrett, y en los pacientes que recidivan luego de la suspensión de los inhibidores de la bomba de protones. Por otro lado, los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágica no erosiva pueden ser controlados satisfactoriamente con inhibidores de la bomba de protones a demanda. Las opciones terapéuticas para los pacientes con respuesta insuficiente a los inhibidores de la bomba son limitadas. Los anti-H2 nocturnos han sido recomendados como una alternativa para el control del pH intragástrico durante la noche. Sin embargo, la taquifilaxia ocurre luego del mes del tratamiento y pierden bastante efecto. El tratamiento con drogas proquinéticas como la metoclopramida queda reservado cuando sospechamos que coexisten alteraciones en el vaciamiento gástrico, básicamente gastroparesia. Bueno, dentro de los potenciales efectos adversos de los inhibidores de la bomba de protones se incluyen la cefalea, diarrea, dispepsia en menos del 2% de los pacientes, y otros problemas potenciales incluyen deficiencia de vitaminas y minerales, la asociación con neumonía y diarrea adquirida en la comunidad, fractura de cadera y osteoporosis, y un aumento en los eventos cardiovasculares en pacientes que están bajo tratamiento concomitante con clopidogrel. La absorción de vitamina B12 requiere un medio ácido y pepsina, eso lo sabemos, aunque solamente se pudo documentar déficit de B12 en pacientes ancianos institucionalizados. No así en la población general bajo tratamiento crónico con inhibidores de la bomba. Respecto a la absorción del hierro y la anemia ferropénica, también es necesario un medio ácido para la correcta absorción del hierro. Y la anemia ferropénica sí ha sido reportada en pacientes con gastritis atrófica, resección parcial del estómago o vagotomía. No se ha demostrado en otros pacientes. El uso crónico de inhibidores de la bomba también altera la flora intestinal y es un factor de riesgo para Clostridium y eventualmente otros enteropatógenas, así como también se ha demostrado un aumento de riesgo en pacientes tratados con clopidogrel, producto de las alteraciones en la absorción. Respecto al tratamiento quirúrgico, las indicaciones incluyen el deseo de discontinuar los síntomas y la medicación en pacientes que fallan el tratamiento, la falta de adherencia, la presencia de efectos adversos a la medicación, la presencia de una hernia hiatal gigante, la esofagitis refractaria al tratamiento médico o la enfermedad por reflujo refractaria documentada. Los pacientes con documentación por impedanzometría, pHimetría de reflujo no ácido sintomático, estando bajo tratamiento con inhibidor de la bomba, también son candidatos a la cirugía. Los síntomas típicos de enfermedad por reflujo, pirosis y regurgitación, con buena respuesta a los inhibidores de la bomba de protones, o los pacientes que tienen una pHimetría donde se demuestra correlación sintomática, son los que mejor responden al tratamiento quirúrgico. La mortalidad de la cirugía es baja, menor al 1%, y el efecto adverso más común es la hinchazón postprandial, que es la consecuencia de la incapacidad de llevar el aire al esófago. Genera saciedad precoz, náuseas, vómitos y dolor al comer. Tiende a resolver en el primer año. También puede haber diarrea, dispepsia, que mejoran todos con el paso del tiempo. Otro procedimiento no quirúrgico que se puede utilizar últimamente es el mejoramiento de la barrera antirreflujo a través de un dispositivo magnético. Ha demostrado efectividad en algunos pacientes y consiste en un dispositivo que se ubica en el esófago, cerca del esfínter esofágico inferior,
y mediante imanes colabora con el cierre para evitar el reflujo luego de una comida. En los pacientes obesos mórbidos, dijimos, el tratamiento quirúrgico de la obesidad suele ser útil para el reflujo. Y en este grupo de pacientes parecería ser el bypass gástrico más útil en comparación obviamente con la banda y la manga gástrica. Los tratamientos endoscópicos quirúrgicos todavía no han demostrado efectividad. La enfermedad por reflujo refractaria es aquellos pacientes que fallan a los inhibidores de la bomba de protones. La mayoría de este grupo son aquellos pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva o pirosis funcional, que se distinguirán, como dijimos, con endoscopía y medición ambulatoria del reflujo, por pHimetría e impedanciometría. Primero, en estos pacientes hay que evaluar fracaso por falta de adherencia al tratamiento o a las medidas higiénico-dietéticas, además de corregir la posología, la toma correcta de la medicación. Estos pacientes refractarios deben evaluarse con la endoscopía, y como dijimos, si la endoscopía es negativa, proceder a pHimetría e impedanciometría para evaluar las características del reflujo. Bueno, esta es una tabla que resume un poco lo que hablábamos antes respecto a cómo optimizar el tratamiento en pacientes refractarios. Respecto a los síntomas extraesofágicos, estos incluyen síntomas laringeos y respiratorios. Varios estudios epidemiológicos demostraron una asociación entre la enfermedad por reflujo y síntomas extraesofágicos, pero no lograron establecer clara causalidad en algunos casos. Una revisión encontró síntomas de enfermedad por reflujo en el 60% de los pacientes con asma y pHimetría anormal en el 51%. En un estudio de corte se sugiere que la enfermedad por reflujo puede ser la causa de tos crónica en casi el 40% de los casos evaluados por tos crónica. Entonces, la relación entre enfermedad por reflujo y manifestaciones extraesofágicas se debe pensar siempre que un paciente tenga síntomas típicos de enfermedad por reflujo y estos síntomas asociados. No debemos hacer el camino inverso, que es considerar que el paciente tenga enfermedad por reflujo a partir del asma. Si no tiene síntomas típicos, no habría por qué pensarlo. Asimismo, no se debe tratar empíricamente por reflujo a pacientes con asma, excepto que encontremos evidencia de enfermedad por reflujo, ya sea clínicas u objetivas. Tratar el reflujo asimismo mejora el asma en los pacientes donde hay asociación en las dos patologías. En cuanto a las complicaciones, podemos destacar la esofagitis erosiva, la estenosis y el esófago de Barrett. La obesidad ha siempre demostrado ser un factor de riesgo tanto para enfermedad erosiva, para esófago de Barrett y el adenocarcinoma. Respecto a la esofagitis erosiva, se observa en una minoría de pacientes con enfermedad por reflujo sintomático. Dijimos que la mayoría de las endoscopías no tienen esofagitis. La mayoría de estos son los ángeles A o B, como vimos en el estudio argentino, y las esofagitis C y D han sido descritas como severas y tienen la menor tasa de curación con inhibidor de la bomba de protones. Se debe repetir la endoscopía luego de un mínimo de 8 semanas de tratamiento con IVP en pacientes con esofagitis severa para descartar la presencia de un esófago de Barrett. Las estenosis pépticas son infrecuentes dado el uso general de los tratamientos antisecretores y la vigilancia endoscópica. Respecto al esófago de Barrett,
es la única complicación de la enfermedad de reflujo con potencial de malignidad. Se encuentra en el 5 al 15% de los pacientes a los que se realiza endoscopía por síntomas de reflujo. Bueno, muchas gracias por su atención. Continuamos con la siguiente clase.